Buenas tardes, mi nombre es Jimena Jasso y voy a presentar el proyecto y tema de culturas mesoamericanas. Bueno, las culturas mesoamericanas se ubicaron en el país de México, se distribuyeron de diferente forma, pero habitaron en México. Bueno, empezaremos con los olmecas. Los olmecas se ubicaban en Veracruz y Tabasco y ahí habitaron por varios tiempos. Su organización política fue teocrática, fue los que los gobernaban eran los sacerdotes. Su organización política fue de clase alta, clase media y clase baja, pero aquí solamente existían dos. Clase alta eran los sacerdotes y guerreros, la clase baja eran comerciantes, arquitectos, lapidarios, altareros, escultores, cazadores y agricultores. Su religión fue politeísta pues, porque creían en muchos dioses y su dios más importante era el jaguar. El arte o la cultura que dejaron, o mejor dicho arte, fueron las cabezas olmecas o figura de luchador. Seguimos con los teotihuacanos. Bueno, los teotihuacanos se establecieron o se ubicaron en el Estado de México. Su organización era teocrática, su organización social era el grupo alto, que eran los gobernantes y comerciantes, y su sociedad era la clase baja, que eran... La sociedad se conformaba por gente de actividades diferentes o propias y trabajo especializado, que era caza, pesca y agricultura. La religión y dioses a los que creían era politeísta, primero era su religión, y creían en Quetzalcóatl, Chachihuitle, Tlaloc y Huehuetecotl. Perdón. Y su arte y pintura que dejaron fueron la pirámide del sol y de la luna. Bueno, seguimos con los zapotecos. Bueno, los zapotecos se ubicaron en Oaxaca. Estos tenían una organización política teocrática y su organización social se conformaba con grupos dirigentes y grupos de clase baja, por decirlo así. En los grupos dirigentes se mantenían los sacerdotes y militares, y en las de clase baja eran los comerciantes, trabajadores y agricultores. Su religión era politeísta y creían en los dioses Cosijo, Nauchina, Capijo, Hatzanal, Tzotzatzi y Huatzixe, perdón, Cahuitze. Su arte y cultura, la que dejaron o dieron a conocer, fueron el calendario civil y religioso, tablero de doble escapulación y tumbas. Bueno, ahora seguimos con la cultura de mojadas. Estas se ubicaron en el centro de Veracruz. Su organización política era teocrática y organización social se conformaba de sacerdotes, militares de rango y comerciantes, arquitectos y lapidarios, y escultores, alfareros, cazadores, pescadores y agricultores. Su religión y dioses eran politeísta y creían en los dioses Tlaloc, Huehueteotl, Chixeptatec y Mitotlantecutli. Bueno, ahora seguimos con las tumbas de Tino, la cultura tumbas de Tiro, perdón. Se ubicaban en Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Su organización política era teocrática y su organización eran sacerdotes, bueno, en clase alta eran sacerdotes y guerreros, después especializados que eran lapidarios, escultores y alfareros, y los demás de clase baja eran cazadores, pescadores y agricultores. Bueno, y su religión era politeísta y creen en los dioses Tlaloc, Quetzalcóatl, Huehutleotl y Tezcatlipoca, perdón. Y lo que dejaron ellos de arte fueron las cerámicas. Bueno, ahora seguimos con la religión de Bajío. Bueno, se ubica en Guanajuato, o se ubicaba
Su organización política era teocrática, su organización social era el grupo dirigente, era el grupo dirigente que mantenía el control de la población que se dedicaba a la minería, agrícolas o artesanía. Su religión era politeísta y creían en los dioses Tlaloc, Quetzalcóatl, Centlot, Tezcatlipoca y Huehueteotl. Su arte que dejaron ellos fueron la arquitectura monumental y complejidad de edificios, perdón. Bueno, ahora seguimos con la cultura maya. Bueno, esta se ubicaba en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Guatemala, Belice y Honduras. Esta tenía una organización política teocrática, y su organización social era sacerdotes, nobles, militares, comerciantes, arquitectos, agricultores, trabajadores y especializados. Su religión era politeísta y creían en los dioses Kunap, Ku, Itzama, Chac, Huracán y Tzel. Su arte que dejaron fueron la escritura jeroglífica, sí. Bueno, seguimos con la cultura tolteca, tolteca, perdón. Bueno, esta se ubicaba en el Estado de México. Su organización era teocrática, política, perdón. Su organización política era teocrática, su organización social era clase militar, sacerdotes, comerciantes, trabajadores especializados, cazadores y agricultores. Su religión era politeísta y creían en varios dioses. Los más principales fueron Tahuitzapoltectli, Tonalcatecuhtli, Omencihuatl, Tlaloc, Tzcapotla y Quetzalcóatl. Su arquitectura que dejaron o arte fue el Chichén Itzá. Bueno, ahora seguimos con los huastecos. Bueno, estos se ubicaban en San Luis Potosí, su organización política era teocrática, su organización social era de sacerdotes, después guerreros, después familias, servidores y artesanos y agricultores. Su religión era politeísta y creían en varios dioses. Era Quetzalcóatl, Tlaloc, Chicohuetcoatl, Tlatzipapotlenutli, Pitzcoatl, Ome, Atlatotli y Tletla. Su arte que dejaron es la elaboración de la cerámica. Seguimos con los mixtecos. Los mixtecos se ubicaban en Oaxaca. Su organización política era teocrática y su organización social era de miembros de arte, agricultores, trabajadores especializados y guerreros. Su religión era politeísta y creían en los dioses Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Cobu, Xocholoya y Cuauhtlé. Su arte o cultura que dejaron fue culturas de cristal y elaboración de códices. Ahora seguimos con los totonacos. Bueno, los totonacos se ubicaron en Golfo de México, eran teocráticos y su organización política sí, eran de sacerdotes, guerreros, comerciantes y el pueblo en general. Su religión era politeísta y creían en varios dioses, principalmente en Tziptzetotle, Quetzalcóatl, Tlaxcala y Totlenuxtli. Y su arte o cultura que dejaron fue centros totonacos, que era Zempoala, Mitzantla y Cotatlán. Bueno, y seguimos con la cultura, de Purépecha. Ellos se ubicaban en Michoacán, su organización política era teocrática y su organización era los nobles, que eran sacerdotes y militares. Después iban los comerciantes, arquitectos, alfebres, escultores, altareros y cazadores. Su religión era politeísta y creían en varios dioses, principalmente en Uveme, Huitzlamegari, Chupitrime. Su
Su arte que dejaron fue la forma de monumentos y que tenían como en forma de T. Sí, el último cultura que de Mesoamérica, que es los mexicas, estos se ubicaban en Valle de México, era teocrática y su organización social eran de sacerdotes, agricultores, pescadores, cazadores, artesanos y especializados. Su religión era politeísta y creían en varios dioses, que es Tlaloc, Tezcatlipoca, Tonatiuh, Huitzclo, Tzitzipetlatte y Quetzalcóatl. Su arte o cultura que dejaron fue elaboración de códices, pintura, plumaria, orfebrería y lapidaria. Espero que les haya gustado, que tenga bonito día y gracias.